Ok, hablábamos en la video anterior con respecto, que habíamos quedado en las mercancías peligrosas exceptuadas, lo que he dicho, son este tipo de mercancías que por más que nosotros sabemos que son mercancías peligrosas, se deben transportar, como por ejemplo el tanque de oxígeno de los aviones, que sabemos que a pesar que es un gas comprimido, ese tanque de oxígeno igualmente se necesita enviar porque dentro de la nave se necesita oxígeno tanto para la tripulación como para los pasajeros. También el aceite hidráulico que va dentro de los aviones. También sabemos que el aceite hidráulico es una mercancía peligrosa y por su contenido también es necesario que no debería ir, pero debido a su necesidad primordial en caso de que alguna falla hidráulica, siempre se llevan algunas latas de aceite hidráulico dentro de la aeronave. Sí, también ahora empezamos a hablar con respecto a las clases de mercancías peligrosas. ¿Okay? Las clases de mercancías peligrosas son 9 clases. ¿Okay? Estas 9 clases están divididas de los explosivos hasta los misceláneos. Primero en principal vamos a comenzar por la clase de mercancías peligrosas, que son los explosivos. Primero tenemos los materias y objetos explosivos. Esta clase tiene 6 subdivisiones y ya la vamos a empezar a conocer. Primero que nada, estos materiales, por ejemplo, son las pólvoras, las granadas, los fuegos artificiales, las municiones, todo ese tipo de mercancía. Tenemos también la primera división, que es la 1.1. Tenemos los artículos y sustancias que tienen un riesgo de explosión máxima. Fíjense, artículos y sustancias que tienen un riesgo de explosión máxima. ¿Okay? Son esos artículos que debido a su contenido y su rayo de explosión es realmente potente. ¿Okay? Tenemos la división 1.2 que me dice artículos y sustancias que tienen riesgo de proyección pero no de explosión máxima. Fíjense algo y lo retomo que lo decía en clase. El caso de Beirut, en esa explosión recientemente se dio a conocer lo que era la división 1.1 y 1.2. Fíjense, una explosión una explosión máxima y una explosión con proyección también estuvo, debido al rayo expansivo de la explosión, de la primera explosión, ocasionó que vidrios de casas y edificios que estaban cercanos a la explosión y a metros de la redonda realmente se vieran afectados, tanto de las casas y edificios como también de los vehículos y negocios cerca. ¿Okay? Ese es un claro ejemplo de lo que son la división 1.1 y 1.2. ¿Okay? Tenemos la división 1.3, que son los artículos y sustancias que tienen riesgo de incendio, riesgo menor de lo que se produzcan efectos de onda explosiva o de proyección, pero no de explosiva máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que son los artículos que indistintamente cumplen un riesgo de incendio, ¿okay? Su riesgo de que produzcan una onda expansiva o una proyección realmente grande es menor, no es realmente mucho que digamos, sino es corto su radio expansivo. ¿Okay? Tenemos la división 1.4, que son los artículos y sustancias que no presentan ningún riesgo considerable. Fíjense, si usamos nosotros por ejemplo lo que son el mismo alcohol que tenemos en casa, el alcohol isopropílico, ese alcohol, por más que tenga algo que sea mercancía peligrosa, que sea realmente volátil, pero su riesgo de explosión o de proyección realmente no es considerable y no representa un riesgo como tal. ¿Okay? Tenemos la división 1.5, que las sustancias muy poco sensibles que tienen un riesgo de explosión máxima. Son esas sustancias que en distintas formas que sean, son realmente insensibles, que bajo cualquier tipo o ambiente que esté en ellas van a contribuir a una explosión máxima. Y tenemos la división 1.6, que son los artículos extremadamente insensibles, que no tienen un riesgo de explosión máxima y que son realmente son insensibles también, pero su radio de explosión no es tan grande, ¿okay? No es tan alargado, ni su proyección. Esa es la división, eso es lo que nos habla con respecto a la división 1.6. Como ejemplo tenemos de los materiales y objetos explosivos, tenemos el nitrato de amonio, el nitrato de potasio, el TNT,
que es el tinitotolueno, la nitrocelulosa, las dinamitas, el C4, las emulsiones, el nitrobenceno. Es para que ustedes más o menos ese tipo de explosivos. Si ustedes vieron el video que le mandé con respecto a las mercancías peligrosas, ahí le decía más o menos tipos de explosivos de la clase número 1. Y fíjense también que dependiendo, y eso se lo mandé tanto en las diapositivas como en la guía, cada mercancía peligrosa tiene una etiqueta que es un diamante, en el cual dependiendo de su mercancía, el tipo de mercancía peligrosa que sea clasificada, ese tipo de mercancía va a estar entre esas, va a tener una etiqueta en específico. Pasamos a la clase número 2, que son los gases. Fíjense, son todos esos gases comprimidos, licuados o intensamente refrigerados, que por ende por ser un gas comprimido, es decir, todos esos aerosoles que tienen en casa, por ejemplo el desodorante, el baigón, los insecticidas, pesticidas, todo eso que sea en aerosol, eso es un gas comprimido, ¿ok? Entonces, dependiendo, esta clase 2 se divide en 3, que son los gases inflamables, los gases no inflamables, no tóxicos, y los gases tóxicos, ¿ok? Los inflamables, ahí tenemos, que son los gases que por ejemplo, el gas que tenemos en casa, que es el gas butano, que es un gas que si nosotros lo olemos, que también aparte de ser inflamable, también es un gas tóxico, porque si nosotros se está botando o tiene pérdida esa bombona de gas, vamos a oler ese gas que es realmente tóxico y realmente nocivo para la salud. Tenemos también los gases no inflamables, no tóxicos. Son esos gases, principalmente las botellas de oxígeno que van hacia los hospitales y hacia los centros de asistencia médica. Estos gases no son inflamables, no son tóxicos, pero igual siguen representando un riesgo para el vuelo por ser un gas comprimido, ¿okay? Fíjense esto y les explico, lo decía en clase. Una persona común y corriente que necesite de una bomba o que siempre esté conectada a oxígeno y tenga su bombona personal de oxígeno, puede viajar por vía aérea. Algunas decían sí se puede llevar la bombona de oxígeno, otras decían que no, pero la mayoría considera que sí. Fíjense, la bombona personal de oxígeno no se puede transportar, y le explico por qué. Porque el por qué es porque no es ese gas, que a pesar de ser oxígeno y no es inflamable, no tóxico, indistintamente es un gas comprimido, y a mayor altura ese tipo de gases lo que hace es inflarse o expandirse y puede explotar y ocasionar un daño en cabina para la aeronave, ¿ok? Entonces, ¿qué deben hacer este tipo de personas? Este tipo de personas tiene dos opciones, principalmente habla con la aerolínea, la aerolínea le va a ofrecer su servicio. En ese caso, esa persona, una vez que embarquen en el vuelo, tienen que la posibilidad de que la mascarilla en caso de emergencia de oxígeno se le despliegue para esa persona, y durante todas las fases del vuelo esa persona va a tener oxígeno, ¿ok? Va a tener oxígeno. Y la segunda opción tiene la opción que hay una máquina que indistintamente agarra el oxígeno exterior, lo purifica dentro de su mecanismo y se lo lleva a la persona que necesita la asistencia de forma limpia, ¿okay? Ese tipo de máquina es permitida en cabina, lo puede llevar esa persona como una máquina pequeña, como si fuera un bolsito para llevar una cartera o algo así. Esa máquina puede ser llevada. Ojo, la persona que necesita asistencia y que utiliza la mascarilla de emergencia durante la fase de vuelo para tener oxígeno, esa logística ya debe estar preparada por parte de la aerolínea, de que la persona cuando se embarque y cuando se desembarque ya tenga su bombona de oxígeno personal con que él se pueda transportar, ¿okay? Y tenemos los gases tóxicos. Sabemos muy bien que estos gases tóxicos que pueden causar, son nocivos para la salud y que realmente no lo aceptamos. Fíjense, tenemos el nitrógeno, el dióxido de carbono, el helio. Ese es el helio es el gas que usan mayormente la gente que decoran para inflar los globos, para que los globos siempre floten. Tenemos el neón, el metano, el exón. El neón es el que utilizan en los avisos. Ese es un gas, ¿okay? Son avisos comerciales que están en algunos negocios que brillan. Ese es un gas que va por dentro de esos tubitos de esos avisos, ¿okay? Que es el neón, ¿okay?
Y llegamos a la clase número 3, la clase número 3 que me habla con respecto a los líquidos inflamables. Esta clase no tiene subdivisiones, ¿ok? Simplemente son todos aquellos líquidos o mezclas de líquidos que contengan sólidos en suspensión y tengan un punto de inflamación superior a los 60 grados Celsius, ¿ok? Son esos líquidos que a mayor temperatura representan un riesgo de combustión realmente potente y por ende son considerados mercancías peligrosas. Fácil y sencillo, tenemos la gasolina, el gasoil, la acetona, el esmalte de uña, que no sé, el esmalte de uña para las mujeres que se pintan las uñas y la acetona con que se quitan ese esmalte de uña, ese es realmente peligroso, ese esmalte de uña y la acetona. El diésel, el tolueno, el fluido para hacer carbón vegetal también, el artificial con que hacemos las parrilladas, ese fluido también realmente peligroso, que a altas temperaturas realmente es peligroso y no se deben transportar por ningún motivo. Y llegamos a la clase número 4. Clase número 4 que son los sólidos inflamables. Esta clase se divide en 3. Esta clase primero tenemos los sólidos inflamables o sustancias autorreactivas y explosivos insensibilizados. ¿Ok? Esta clase, esta primera división, tenemos por ejemplo los desechos de caucho, el azufre, las harinas, el fósforo, la nitrocelulosa nitrocelulosa. Fíjense lo que hablamos de la harina, que algunas me preguntarán, pero la harina pan, sí, ese tipo de harina. Ese tipo de harina, a pesar que es una mercancía muy pequeña, muy pequeña, ¿por qué? Porque se los digo, porque indistintamente lo que pase, esa harina, para poder ella ocasionar un daño, necesita ya un fuego iniciado, ¿ok? Ella por sí sola no va a reaccionar, ¿ok? No va a hacer nada, ¿ok? Como es una harina ya está procesada o algo que ya está procesado, ellos necesitan, si ustedes queman la harina, ella se va a volver carbón rápido, ¿ok? Es decir, no ayuda a extinguir el fuego, sino que ayuda a propagarlo, hace un carbón rápido. Si ustedes queman simplemente la harina de trigo, la harina de pan, la harina de maíz, la queman con un fósforo, con algo, ya principalmente se va a quemar solita, se va a convertir en carbón, ¿okay? No ayuda a extinguir, pero tampoco representa un riesgo mayor para convertirse en una mercancía peligrosa de alto índice, sino que ella necesita principalmente un fuego ya iniciado para poder actuar. Si no, no pasa nada, ¿okay? Por eso es permitido. Y tenemos la división 4.2. Okay, la división 4.2, que son las sustancias sólidas con riesgo de combustión espontánea, que son sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales del transporte, al entrar en contacto con el aire, el calor o con otros productos químicos como los corrosivos por fricción o impacto. Ahí tenemos como por ejemplo el carbón mineral, los tejidos naturales, el sulfuro de potasio y el sulfuro de potasio. En fin, el carbón mineral es el mismo fósforo que el fósforo es una de las también que al contacto con una superficie él se incendia. El carbón mineral, que necesita también que a altas temperaturas por fricción, que se le agrega algún tipo de químico adicional, él se incendia y puede ocasionar un grave daño. Y tenemos la división 4.3, que son las sustancias peligrosas cuando se mojan. Por ejemplo, el carburo de calcio y el sodio en barras, que son realmente insensibles cuando se mojan y que cuando están en ese punto ellos se convierten en un tipo de mercancía realmente inestable y que extinguirlo cuesta un poco, pero tiene que mojarse, tiene que estar ciertas condiciones para que el material de esa mercancía o de esta sustancia realmente se active. Hasta el momento esto es todo lo que hemos visto hasta la clase número 4. Hoy viernes vamos a entrar con la clase número 5 y proseguir con las clases. Esperamos que la que vean estos videos se pongan al día y estemos nosotros bien con todo eso. Feliz tarde.